Dios usa para la extensión de su reino, para su gloria, a gente como tú y como yo. Y Dios nos va a hablar mucho de eso hoy. Vamos a ponernos de pie para leer Romanos 16, 21 al 24. Romanos 16, del 21 al 24. Leemos juntos, va a aparecer en pantalla. Dice así la palabra del Señor: Timoteo, mi colaborador, los saluda. Y también Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, los saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, los saluda. Y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Oramos. Señor, Rey, gracias, Padre, porque con la plena confianza del poder de tu palabra, de la inspiración plenaria de la Escritura, Señor, podemos hoy venir ante este texto y saber que tú hablas, Dios. Gracias por estos nombres, porque estos nombres nos dan lecciones. Te pido que hoy transformes nuestras vidas a través del poder de tu Espíritu Santo, a través del poder de la Escritura, Señor. Hazlo por amor de tu nombre, hazlo para tu gloria y hazlo porque nosotros, tus hijos, necesitamos que confirmes el llamado que tenemos a ser parte de algo mucho más grande, Padre, que es tu reino. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, familia. Estamos en la penúltimo sermón de nuestra carta a los Romanos y prácticamente estamos cumpliendo 2 años, porque lo comenzamos iniciando el año 2023, estamos terminando el año 2024. Y de verdad que llegar a esta parte, justo hablaba con mi esposa temprano, digo, me emociona el texto que voy a enseñar hoy, porque es el clásico texto que todo el mundo se salta, pero yo creo en la revelación de Dios, creo en Dios. Y simples saludos están ahí. Están ahí para algo, como un simple cierre de carta, pero también porque cada una de estas personas que Pablo va a mencionar tiene una historia, y creo que a través de los nombres, de las historias de estas personas, podemos entender algo, que el trabajo de la obra de Dios, de la misión, el trabajo misionero, el trabajo de extensión del reino es un trabajo comunitario. Pablo nunca estaba solo, siempre estaba acompañado. Y vamos a ver que en el corazón de la misión cristiana hay una obra siempre colectiva. Escúchame, siempre la obra de Dios es colectiva. ¿Por qué? Porque así lo diseñó Dios, así diseñó a su iglesia. Y vamos a ver que cada persona de diferente contexto es importante para el reino de Dios. Y creo que eso Dios nos ha estado hablando mucho sobre cómo como iglesia podemos ver y entender qué es el reino de Dios, porque es un término muy mal usado, pero es algo donde todos somos partes de eso. Y hoy Dios te va a invitar a eso. Y te voy a decir algo, porque sé que suena raro, pero debo decir, a mí me gusta creer mucho en las personas. Y quiero aclarar que no creo mucho en las personas porque creo que las personas puedan ser buenas. No, al contrario, yo entiendo antropológicamente, cada ser humano tiene una naturaleza con una tendencia y un potencial de ser horribles. Ustedes sin Cristo son horribles personas. Todos somos horribles personas sin Cristo, ¿sí? Porque hay una tendencia pecaminosa. Sin embargo, en Cristo he podido experimentar y presenciar las infinitas posibilidades de gracia que existen en cada persona que decide rendirse a Dios, que decide vivir para Dios. Y he visto cómo personas así, gente como tú y como yo, pueden impactar con el Evangelio. Me encantan las historias, me encantan las biografías. Precisamente por eso, porque me gusta ver cómo en lo cotidiano se construyen muchas historias de gracia que van impactando de generación en generación. Y por eso, y sabes que durante más de 10 años he tenido la oportunidad de enseñar en el Antiguo Testamento
Y al enseñar el Antiguo Testamento, básicamente estás viendo la historia de la redención y estás viendo a gente como tú y como yo siendo usadas por Dios. Gente terrible como Jacob, como Sansón, como Adán y Eva. No nos vayamos muy lejos. ¿Sí? Y vas a ver a gente como David. Y vas a ver cada historia y vas a darte cuenta, hay una tensión en todo el Antiguo Testamento y en toda la historia de la iglesia y es, ninguno de estos nos puede representar. Ninguno de estos puede reinar como es debido. Ninguna de estas personas está haciendo lo correcto, sin embargo, todos ellos decidieron confiar en Dios y fueron usados por Dios. Y cuando ves todos esos, ves esas historias y ves todo lo que se está tejiendo, y por eso dice mucho que es mejor ser un historiador que ser un profeta, porque ves hacia atrás y puedes sacar conclusiones. Pero los protagonistas de las historias no saben lo que va a pasar y no sabían que estaban siendo parte de algo mucho más grande. Las personas que están detrás de la carta a los romanos no saben que están detrás de la carta magna del cristianismo. No pueden ver lo que en realidad está ocurriendo. Job no sabía lo que ocurrió en el cielo cuando se hizo un trato casi por su alma. No. Y vas a ver estas cosas que pasan. Niños que son protegidos de bebés porque van a ser usados por Dios. Serán guardados. Vas a ver a mujeres. Vas a ver a ancianos. Vas a ver a niños. Vas a ver, la Biblia enfatiza, zurdos que no eran usados. Vas a ver a zurdos. Vas a ver a gentiles. Vas a ver a judíos. Vas a ver a papás, a mamás, abuelas, gente rica, gente pobre. Y ruego al Señor de verdad que cuando tú puedas ver la historia de esta manera, el Señor abra tus ojos velados de la simpleza de que lo único que te preocupe sea cómo vas a pasar esta tarde y de que dejes de estar tan distraído en cosas tan terrenales y que dejes de estar pensando y poniendo pretextos y que dejes de perder el tiempo, de malgastar tu vida en algo que no vale la pena, en lo terrenal, y darte cuenta que hay una historia que se está contando y tú estás invitado a ser parte de esa historia, parte del reino de Dios. Y verás que gracias a Dios no depende de quiénes somos, depende de la gracia de Dios, de quién es Él, de sus propósitos. Sabes que constantemente, y de hecho el Nuevo Testamento aclara que la historia de Israel se escribió para que miremos un ejemplo ahí y miremos nuestras propias vidas. Proverbios, por ejemplo, nos cuenta la historia de un hombre simple, necio, que fue a casa de la mujer extraña y te está contando, mira a este hombre, mira cómo actúa, no seas tú así. Luego hay una parte donde nos cuenta la vida de un perezoso, no un perezoso el animal, ¿no? Sino una persona floja. Y te dice, mira, y me encanta lo que dice Proverbios 24:32 al contarnos esa historia, porque la Biblia dice, mira la historia de las personas y aprende. Lo dice así, cuando nos está contando la historia de este flojo. Dice, guardé en mi corazón lo observado y de lo visto saqué una lección. La versión tradicional dice, miré y tomé el consejo. Yo siempre que estoy como platicando, a veces consejería, le digo, mira y toma el consejo. Hay buenos y malos ejemplos. Cada vida es una lección, ¿eh? Guardé en mi corazón lo observado y de lo visto saqué una lección. Nada es casualidad. Mira, nada está en la Biblia de a gratis. Todo está ahí por algo. Cada detalle es importante. Abre los ojos. Dice, al final acaba de saludar a la gente, pero ahora va a enviar saludos. Timoteo, dice el 21, mi colaborador lo saluda, y también Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Sabes que a mi esposa y a mí nos encantan mucho las fotos. No solo eso, sino que hace tiempo le regalé a mi esposa una cámara análoga, o sea, de rollo, porque tiene como tiene algo ahí, una magia,
y nos gusta tomar fotos porque aparte tienen este grano clásico, antiguo, y no sabes lo que va a salir. Y lo padrísimo es ir a imprimir o a velar ese rollo y ver las fotos y decir, wow. Y sabes que tenemos rollos de hace 2 años de fotos que ni siquiera sabemos que están ahí. Y hay una magia de ver eso y decir, y cada foto es una historia. Entonces, platicando con mi compa ChatGPT, le dije, oye, ¿conoces mucho acerca de estos cuates? Ahí le estuve platicando de lo que, digo, él sabe más de la Biblia que yo, seguramente. Y dije, ¿sabes todo de ellos? Por ejemplo, Timoteo es hijo de una mamá judía, pero su papá es griego, conoce todo esto. ¿Por qué no me ayudas a dibujarlos? Nada más para imaginarlo. Nada más quiero aclarar, esto es extra bíblico, no hay fotos de Timoteo. Solamente que cuando vemos gráficamente a una persona, podemos ver, Timoteo es un joven, y le dije, ¿sabes qué? Dibújame, quiero contar las historias de cada uno de ellos con alguna posible ilustración de quiénes era. Y primero te quiero contar sobre Timoteo, ¿sí? Y para eso te voy a decir, y ahí mira, se parece como Andrew Garfield, ¿no? No, pero mira, o sea, es interesante porque es griego, pero tiene cejitas como de judío, porque su mamá era judía, no sé. No es tan importante. Dice la Biblia y nos cuenta cómo conoció Pablo a Timoteo en Hechos 16, 1 al 3. Dice, Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y te dice, hijo de una mujer judía creyente, y pone un contraste, pero de padre griego. Nos está ahí especificando, no solo no es judío, sino que no es creyente. Lo más seguro es que el papá de Timoteo no fuera creyente. Pero mira, este cuate ya era un discípulo, dice, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Primero te quiero nada más decir, ves que hay varios nombres, Pablo no está solo, nunca estaba solo. Te voy a decir algo, ninguna agencia seria mandaría a alguien a un lugar donde no haya un equipo de trabajo. Hay lugares, digamos, vírgenes de misioneros, no mandaría tampoco a una persona sola, mandaría a una familia, ¿sí? Es más, cuando nosotros iniciamos Horizonte Villahermosa, no es que yo vine solo a picar piedra y no, mi compañera de misión era mi esposa, Yanura. Pero no solo eso, había un cuate que era traumatólogo que llegó desde el principio, luego se unió uno que se llamaba Héctor y luego se fueron agregando más y más personas. Algunos, hace rato mencioné a uno que no me acuerdo su nombre porque solo llegó una vez, pero así funcionan estas historias, ¿sabes? Porque ni siquiera es bíblico, o sea, nadie se manda solo. Todas las personas deben ser enviados y debe ser con un trabajo de oración antes, como vimos en Hechos 13, cuando son seleccionados Pablo y Bernabé. Pero hay más que podemos ver aquí. Puedes ver que Timoteo no es un discípulo de Pablo. Timoteo ya era Timoteo. Era un muchachillo, pero Timoteo no fue formado por Pablo. Fue adoptado por Pablo para su equipo. Y eso es brillante, porque sabes, nosotros tenemos bueno, no nosotros, gracias a Dios, pero a veces en el cristianismo hay una cosa donde como que los pastores o los mentores o líderes sienten que la gente les pertenece. Y entonces normalmente uno siembra y siembra, siembra, esperando cosecha. Y sabes, el reino de Dios no funciona así. Esta iglesia ha sido muy bendecida por gente que fue formada en otro lugar. Es decir, gente que ya era discípula y vino un Pablo y dice, vamos para acá porque hay trabajo que hacer. De hecho, a mí no me formó el pastor Quique Torres. Gran parte de mi formación sí ya fue con el pastor Quique, pero antes me formaron en mi iglesia, me formó mi papá y mi mamá. Me formaron en la escuelita bíblica, las maestras de escuelita bíblica. Vaya, esa es mi formación. Entonces un día, y te voy a decir, Quique no escuchaba elogios acerca de mí, Quique sabía lo peor de mí, ¿no? O sea, no era como que tenía tan buena fama, pero Dios tuvo gracia de mí y misericordia.
Pero este cuate sí era como, oye, ya, mira, está Timoteo, es una joya, ¿eh? ¿Y qué pasa? Por ejemplo, en el fútbol hay algo que se llama la cantera. Tú agarras un chavito de 10 años, lo empiezas a formar, a invertir y se forma en tu cantera. La idea es que luego ese jugador al cual tú formaste juegue para tu equipo. Por ejemplo, si alguien es de la cantera de Cruz Azul, que ayer, si viste cómo quedó, 3-0, remontada, iba a decir histórica, no voy a exagerar, pero yo espero que juegue en Cruz Azul y si no es así, se considera una traición, ¿sí? Pero en el cristianismo no importa de qué cantera eres. Y te voy a decir algo, muy probablemente mucho de lo que sembremos no solo nos va a bendecir a nosotros, sino va a bendecir a otros. Y de eso se trata el reino de Dios. Me encanta que a lo mejor este cuate iba a ser una bendición para la gente local, pero no se quedó a echar frutos ahí, sino que emprendió el viaje con Pablo y Timoteo es su colaborador más importante, voy a decir. Tenemos a un Silas, tenemos a un Bernabé, tenemos a gente clave, pero Timoteo, Timoteo, mis respetos, y es un muchacho, crece como un joven, fue compañero de viajes con él, fue un compañero de él en su primer encarcelamiento, se describe como un joven firme en la fe, es amado por las iglesias, es un ejemplo de fidelidad en el servicio, siempre le considera un compañero de confianza, habla de su integridad y su dedicación. Y te voy a decir algo para que entendamos la importancia de Timoteo, porque está infravaloradísimo Timoteo en la Biblia, ¿eh? Y puedes medir su importancia en la extensión del reino porque Pablo lo considera un coautor. Escucha esto, Timoteo, según Pablo, es coautor de 6 de sus cartas. Segunda de Corintios, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Filipenses, Colosenses, Filemón. Pablo está diciendo, Timoteo está aquí conmigo y casi está atribuyendo la autoría también a él. Está compartiendo la autoría. No solo eso, hay 2 cartas que se le escriben a Timoteo. Entonces Timoteo es clave por lo menos en 8 cartas del Nuevo Testamento. Ahora, lo fascinante es conocer la historia de Timoteo, porque esas historias son historias de gente como tú y como yo. Y esas historias nos deben de llenar de esperanza y deben afirmarnos en el llamado que todos tenemos. Y te quiero presentar a su mamá, que se llama Eunice, y a su abuelita, que se llama Loida, ¿sí? Porque ellas fueron las que formaron a Timoteo. Sabes, aquí te enfatizamos mucho la importancia de la paternidad, de un padre presente espiritualmente en la formación. Pero quizás aquí hay mujeres que están tratando de formar hijos y pues tienen que nada más ellas hacerlo porque el padre o no está presente o no está presente espiritualmente. Y Pablo elogia lo que estas mujeres sembraron en Timoteo. En 2 de Timoteo 1:15 dice, tengo presente la fe sincera que hay en ti. Y escucha esto, usa el concepto de fe sincera. Es una fe que es modelada con acciones, no es una fe hipócrita. Dice, tengo presente esa fe que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice, y estoy seguro que en ti también. No está ahí por casualidad, Pablo, está honrando y está diciendo, yo entiendo, Timoteo, que toda la virtud que veo en ti es parte del trabajo que tu mamá y tu abuela hicieron. Y cualquiera diría, oye, es que una persona en una familia disfuncional difícilmente jala. No funciona así. En la Biblia vas a encontrar hijos buenos de padres malos, hijos malos de padres buenos. Por supuesto, hay un factor importantísimo, pero te voy a decir algo, a lo mejor no hay un papá en casa, ¿sí? Pero hay una Eunice. Es más, algunos de ustedes son abuelas y a lo mejor sus hijos, sus nietos son hijos de padres no creyentes, porque uno de sus hijos no es creyente.
Mira el testimonio de la abuela. Lo que te quiero decir esto es que esta gente no es tan distinta a nosotros. No es tan distinta. Y a veces, y de nuevo el engaño es pensar que el potencial de ser usado por Dios o el éxito recae en quién soy. Y eso es obras. Y no, esto es por gracia. Por supuesto, hay promesas, hay enseñanzas de la formación y yo también creo en eso. Pero también descanso en la gracia del Señor Jesucristo que puede agarrar a Timoteos, porque la gente dice, es que qué fácil, tú eres hijo de pastor. Conozco muy pocos hijos de pastor, vergonzosamente, que andan en los caminos del Señor. Qué fácil, tú naciste en cuna de oro, le pueden decir a alguien. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? Es más, bíblicamente es más difícil ser cristiano siendo rico. Entonces, si vamos a poner pretextos, no es que mira, mi papá no era cristiano. ¿Y qué? El joven más influyente del Nuevo Testamento, su papá tampoco era probablemente. Es más, te voy a presentar a como dicen a los nepo babies, o yo te voy a decir nepodiscípulos, porque son estos que están ahí por nepotismo, porque los ponen sus familiares. Tenemos a Juan Marcos, un nepodiscípulo de... Ese cuate estaba ahí, pues porque básicamente su casa era la casa de la iglesia donde el aposento alto. Y es reprobado por Pablo. Luego sabemos cómo la gracia de Dios hace que Juan Marcos madure, se consolide y finalmente es usado por el Señor. Pero dejemos de poner argumentos. Y quiero hacer el énfasis de que como papás y abuelos, nuestra fe genuina, nuestro ejemplo puede marcar la diferencia no solo de nuestros hijos, no solo de nuestros nietos, sino de las generaciones que ellos impacten. Pero mira, Lucio, se sabe muy poco de Lucio, se entiende que es Lucio de Cirene, que sale en Hechos 13:1. Cirene es un lugar en África. Hay otra persona de Cirene famosa que es aquel hombre a quien le obligaron a cargar la cruz de Cristo en un tramo, que es Simón de Cirene. Pero mira lo que se dice de este cuate en Hechos 13. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mira, te podría predicar de este texto las biografías y nada más imagínate, Manaén, que se crió con Herodes el tetrarca, ahora es un maestro o profeta de la iglesia de Antioquía, la iglesia misionera por excelencia. Pues en esta iglesia misionera, que es donde Dios llama a Pablo y Bernabé para ejercer sus viajes, uno de los meros era Lucio de Cirene. Y te voy a decir algo, un hombre de África, no era ni judío, no era ni romano, ¿sí? No era ni siquiera griego, era un africano. Y no estoy diciendo que eso fuera un problema, estoy diciendo que en el contexto no entra en el perfil de las personas que tú crees que pueden ser usadas, pero ahí está. De nuevo, Satanás es experto en afectar nuestra propia percepción, atribuyéndonos a nosotros la probabilidad de ser usados por Dios. Eso es evangelio de obras. Pero mira, Jasón aparece en Hechos 17, 5-9. Y si tú ves, pon a Jasón, por favor. Yo justo reflexionaba que casi todos estos cuates están como guapos, ¿no? Pues es que son griegos. Son griegos, pues entonces... pero mira, es inteligencia artificial, son griegos, o sea, no existe. Si tú eres feo, no sientas que no puedes ser usado por Dios, ¿sí? Porque a lo mejor eso te intimida, te acomplejas, te sientes inseguro. Son imágenes, pues. Sí, yo de hecho le puse, oye, ¿puedes poner, porfa, un poco más feos? Porque, sí, o sea, todos se parecen y están muy bien. O sea, es como un Henry Cavill, así, pero
del pasado, ¿sí? Eh, pero mira, Jasón. Wow, qué historia de Jasón. Jasón es el clásico, y te voy a decir porque vamos a pensar que cualquiera de nosotros puede entrar en una de estas categorías. Es aquella persona que entiende que los recursos que tiene deben ser usados para la gloria de Dios, para la extensión de su reino. Y mira la historia de Jasón. Aparece en Hechos 17, 5 al 9. Dice, pero los judíos llenos de envidia llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Este es el tipo de creyente que vive para el reino de Dios, que está dispuesto a arriesgar su seguridad, su comodidad, por el bien de la causa de Cristo. Esta hospitalidad radical de, ¿sabes qué? Hay unos que están trastornando al mundo porque están predicando de otro rey llamado Jesús. Están sirviendo a otro reino que no es el del César. Y él dice, yo quiero ser parte de eso. Y los recibe en casa. Mira que van a buscarlo a su casa, puso en riesgo probablemente a su familia, y se los llevan, los arrestan, están armando un alboroto, están atentando contra sus vidas. Y no solo eso, sino que él paga la fianza. Mira, Dios no desperdicia nada. Tenemos a un joven, vamos a pensar, viviendo en circunstancias donde su mamá y su abuela lo formaron en Cristo. No dice que su papá no veía a su papá, simplemente dice que era griego. Tenemos luego a Jasón, tenemos a Lucio de Cirene, improbables protagonistas de la historia de nuestro Dios extendiendo el reino. Dios no desperdicia nada, Nada es casualidad, Nada en tu vida ha sido casualidad. Lo que sabes, lo que eres, lo que tienes, Dios lo conoce y puede ser usado por Dios. Son personas como tú y como yo. Luego tenemos a Sosípatro. Este aparece en Hechos 20, 2 al 4. Dice, y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses y habiéndose tramado un plan en contra de parte de los judíos, cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Le acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, y quiero decirte, ese Sópater es el mismo que es Sosípatro, ¿sí? Solo que acá lo menciona como Sópater, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. ¿Sabes qué sabemos de Sosípatro? Nada, pero sabemos lo más importante. Estaba siendo parte de la obra del Señor extendiendo su reino. Y te quiero decir algo porque hay una cosa que es lamentable. Es el hecho de que todos, cuando estamos siendo parte de algo, queremos ser distinguidos y reconocidos. No funciona así, ¿sabes? Es como si en el equipo todos queremos ser delanteros, ¿no? Queremos anotar los goles. Y no, el cuerpo de Cristo no funciona así. De verdad, el cuerpo de Cristo no funciona así. No, es que yo soy buenísimo para anotar goles. Sí, pero, ¿sabes? El Señor te puso de medio. El Señor te puso de defensa. ¿Quién quiere ser portero? Eran raros los que decían, yo soy portero. Así como, ¿qué onda con este cuate? O sea, ¿qué clase de formación tuvo para querer ser portero? Porque era extraño. Pero, mira, en Cristo, cada persona es usado a su manera y ese cuate, no sabemos nada de él, sabemos que está siendo parte
de esta comunidad interconectada que se apoya para extender el reino de Dios. Pero ahora vayamos al 22, el cual considero uno de los versículos más fascinantes de toda la Biblia, más extraños y más interesantes. Mira, híjoles, este cuate, le quiero dar un abrazo. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor, dice. Básicamente, él es el escriba. Él es el escriba y a estas alturas acaba de escribir la carta magna del cristianismo. Se acaba de aventar toda la soteriología, toda la cristología, toda la antropología paulina. Acaba de escribir los textos y él los ha estado escribiendo, sin ningún error, sin ninguna falla. Acaba de mandarle saludos a Trifosa y Tifena y a toda esa gente. Y es casi como si dijera, oye Pablo, así como el que no arriesga no gana, me das chance de mandar saludos. Y escribe algo de él. Esto no es Pablo a los romanos, este es la carta de Tercio a los romanos, así como te lo estoy diciendo. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Y te voy a decir algo, Tercio no era un nombre, o si era un nombre, pero era un nombre, nadie se llamaba tercero, nadie se llamaba cuarto. ¿Sabes quiénes se llamaban así? Libertos, que eran esclavos que habían dejado de ser esclavos, o esclavos, porque cuando una persona tenía 20 esclavos, no les ponían nombres a todos, les decía primero, segundo, tercero, cuarto. Tercio es un nombre que se atribuye a alguien o que es esclavo o que fue esclavo, lo cual es fascinante, Porque, y te digo, oye, ¿por qué sabría escribir? Es muy normal. Normalmente los esclavos de confianza en Roma eran personas entrenadas así en historia, en literatura. Por ejemplo, a veces estos esclavos eran los que formaban en educación a los hijos. Y entonces este cuate tiene una capacidad. Imagínate que Pablo le está confiando esto. Imagínate que Dios le está confiando a Tercio la escritura de la carta a los romanos. Algo trae este cuate ahí en la pluma, ¿no? Algo trae. Pero pues se tomó esa atribución, la cual honro mucho. Y yo digo, híjoles, a lo mejor a mí me hubiera gustado igual, así como, oye, dame chance ahí de una carita feliz, ¿no? Y yo dije, yo no me imagino a Tercio así, como así todo. Yo me imagino a Tercio feliz y por eso dije, oye, ¿me los puedes poner como feliz? Y esa se me hizo como más de algo que este cuate diría, así como yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Me encanta eso. Me encanta esto que Dios hace de siervos invisibles, que normalmente son anónimos. Cómo funciona la comunidad de la gracia de Dios. Estos roles, esta contribución que a veces no podemos ver, como el de un escriba. Y mira cómo funciona esto. Dios está inspirando a Pablo, Pablo está hablando, Tercio está ahí como, aguántame, así como, joder, o sea, imagínate lo que está escribiendo, es así de, no puedo creer todo lo que van a leer estos cuates. Amo ver cómo Dios obra, sí. Y me llena mucha esperanza entender esto, que no se trata, no hay un pedigrí para ser usado por Dios, ¿sabes? Hay una naturaleza, es Dios da gracia a los humildes. Y luego presenta a otras personas, quizá uno de ellos más conocido, que es Gayo. Dice, Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, lo saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, lo saluda. Y el hermano Cuarto. Veamos a Gayo, porque Gayo es una persona que también, al igual que Jasón, daba un soporte logístico. Nos menciona Pablo cuando lo conoció,
y nos menciona Pablo que de hecho él no había bautizado, es decir, él no había sido la persona que discipulara y que llevara al bautismo, no funcionaba así su ministerio. Sin embargo, Gayo sí es una persona que él bautizó. Y Gayo, al parecer, era una persona pudiente o con la capacidad de dar soporte hospitalario a los siervos de Dios. Y me encanta que en el cuerpo de Cristo cada trabajo es diferente. Cualquiera, nunca pensaría uno que la hospitalidad sea un ministerio, pero lo es. La hospitalidad es un ministerio. Y te voy a decir algo, ni siquiera necesitas tener una mansión, aunque probablemente Gallo la tenía, a lo mejor tenía alberca, ¿sí? No tenía albercas ahí. Pero no necesitas hacer eso para tener ese corazón hospitalario. Yo recuerdo mucho en mi iglesia en Comalcalco, cada vez que invitábamos a un predicador, a un pastor, había como un grupo de hermanitas, ¿sí? Que casi ya veían la fecha, noviembre, fecha de campamento. Y ya tenían, o sea, se acercaba ya octubre y ya tenían ahí la olla horneado y los predicadores cada día tenían una visita. Desayunaban en casa de la hermanita tal, luego comían en casa de la hermanita tal, luego cenaban en casa tamal, o sea, destruían los estómagos de estos pobres predicadores, ¿no? Con mole, todas las especies del mundo, cosas que ni existen en esas tierras. Y aquí, y yo veía, y wow, gente que decía, no, ahí pueden quedarse en mi casa. Ese corazón hospitalario de amar y servir es algo que ha existido durante toda la era del cristianismo. Tanto que la Biblia dice que algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Y Gallo era el máster de la hospitalidad. O sea, era un hombre que decía, ¿sabes qué? Mi casa, ahí está. Mi carro, ¿necesitas usarlo? Ahí está. ¿Cómo te puedo servir? Es lo que preguntan estas personas. ¿Qué necesitas? Y te quiero decir algo, porque normalmente aquí es donde uno piensa, ay sí, qué fácil cuando te sobra. No has entendido nada. Tenemos a un Tercio, tenemos a un Sosípatro, tenemos a un Timoteo. Estamos tan contagiados de esta mentalidad extraña que pone pretextos y que pone quejas. Que vemos esto y dice, sí, a mí me encantaría ser Gallo, pero el Señor no me bendijo tanto. No, a lo mejor tú eres el Tercio de la iglesia y mira cómo puede ser usado. El caso es ser parte del reino de Dios, con lo que sea que tengas, con lo que sea que sepas, con lo que sea que puedas contribuir para su reino. El corazón es este. Y también quiero decirte algo, normalmente uno en esta mentalidad de consumismo anda pensando, uy, ¿cómo no me encontraron un gallo yo? Uf, qué bendición sería tener un gallo en mi vida. No, mi hijo, no has entendido nada. Tú tienes que pedirle a Dios que te dé un corazón que ame sacrificialmente, de manera que lo poco o mucho que tengas, digas, esto es tuyo, Señor. Úsalo como quieras. Porque si no tienes ese corazón, no vas a ser el gallo, ¿eh? No vas a ser el gallo. Pero normalmente esta mentalidad consumista anda pensando, y no solo eso, un problema en la iglesia primitiva, que es cercana a esta iglesia, lo podemos ver en Santiago. Santiago es la carta más temprana del Nuevo Testamento. Se escribió muy poco tiempo después de la muerte de Jesús y nos muestra esta iglesia que todavía es una iglesia que nada más está en Jerusalén. ¿Y cuál es uno de los problemas de esa iglesia? La acepción de personas. Es decir, a la gente rica es así como, bienvenido mi hermanito, hay lugar adelante. Sí, casi como se apartan las 3 filas de adelante para la gente de billete. Los que dan más es como los lugares caros para Luis Miguel, son los de adelante, ¿no? O sea, si tú eres un simple mortal, lo tienes que ver de lejos, papá. Y así tristemente he escuchado que en algunas iglesias se da una preferencia, y te lo voy a decir, diabólica, en base a lo que puedas tú dar. Eso se llama hacer acepción de personas. Eso se llama tratar a las personas utilitariamente.
pensar en cómo te pueden dar. No funciona así, mijo. Si tú tienes un poco esa mentalidad, lucha con eso, porque te vas a encontrar con un Erasto, porque tenemos a Erasto, mira, el tesorero de la ciudad. ¡Wow! O sea, ¿qué hacía ahí? Recuerdo mucho cuando inició Horizonte, nosotros veíamos los sermones en vivo de Horizonte Querétaro. ¿Sí? Así funcionaba esto. Yo enseñaba entre semana y luego nos reuníamos a ver estos sermones. Y justo la carta con la que inició esto era una carta a los romanos que se llamaba Por amor de su nombre. Y recuerdo mucho Quique hablando de este concepto. ¿Algunos vieron La Era del Hielo? ¿Saben cuál es esa película, La Era del Hielo? Solo la primera es buena, las demás son puras tonterías ya. ¿Sí? Pero bueno, La Era del Hielo es la historia de un mamut, un dientes de sable y un perezoso que se unen para cuidar a un bebé. Y hay una frase que dice, ahí creo que es el diente de sable, una parte donde dice, somos una extraña manada. Y te digo algo, tú ves estos, tú ves los que están en esa habitación y tú dices, ¿cómo caramba estos cuates se juntaron con un firme propósito, con un solo propósito, con un solo corazón? Y es así como funciona el cristianismo y hemos estado hablando mucho de eso. Aquí hay esclavos, aquí hay chavitos, aquí hay africanos, aquí hay gente con billete y aquí hay un Erasto, hay una inscripción de Erasto que dice que llegó a ser edil. Y nada más para que entendamos, esto que es Erasto es un cargo muy importante en la ciudad. Estamos hablando de alguien que pertenece a la alta sociedad y no solo eso, es una persona influyente y es una persona política. Y te voy a decir algo, también en el cristianismo, todas estas tendencias raras que siempre, hay cada cosa que se dice en el nombre de Dios y de verdad ojalá nos podamos desparasitar de estas cosas. Pensamos que Dios no puede usar a este tipo de personas en ningún contexto. Y necesitas estudiar historia de la iglesia para entender cómo Dios siempre ocupó para extender su reino a personas que estaban ahí en estos lugares. Y no solo esto, imagínate, este cuate es el administrador público de la ciudad. Si te acuerdas qué están haciendo ahí, ¿no? Ellos están administrando el recurso que se va a enviar a Jerusalén. Entonces siempre se necesitan personas así, que sepan manejar billete, que sepan, que sean buenos administradores, que sean ordenados. Y no solo eso, que tengan capacidad de tomar decisiones, de proveer recursos. Porque así funciona la iglesia, ¿eh? Así funciona la iglesia. Y al lado de estos dos hombres, vamos a pensar, poderosos, dice, te manda saludos Gallo, les manda saludos Erasto y también les manda saludos Cuarto, que ya aprendimos que si te llamas Tercio, ¿qué creen que era este Cuarto? Probablemente lo mismo. Y no solo esto, no sé si era un liberto que ahora andaba con ellos, pero ¿qué tal si incluso era el siervo de esa casa? ¿Dónde está? Imagínate este cuate llegando ahí y a lo mejor es el siervo de Erasto y es como, ¿cómo van? ¿Todo bien? Llevan todo el día aquí, ha estado larga la escritura, un vasito de agua y está, no, estamos con los saludos. Bueno, les manda saludos Timón de una vez y también el hermano Cuarto. No digo que pasó así, pero me encanta como dicen el hermano Cuarto. Lo que te quiero decir es esto, puedes ver la foto del evangelio ahí, uniendo gente de todo tipo, gente como tú y como yo, que ahí no hay distinciones, ahí delante de la cruz todos somos iguales. Y de hecho le dije, oye, ¿qué tal si estos cuates les tomaran una foto juntos? Y le di dolor de cabeza y me decía, no se puede generar esa imagen, eso estás pidiendo una tontería. ¿Por qué me los generó así? No, digo, como si les tomaran una foto. Haz lo que quieras, por eso te pago, le dije a ChatGPT, ¿no? Y nada, digo, no sé quién es quién ahí. Acuérdate, no son fotos reales, solamente es
Así se ve el Evangelio muchas veces, familia. Así se ve la iglesia. Yo siempre te he dicho, somos a veces raros, unos estamos más locos que otros. Venimos de trasfondos diferentes, con diferentes historias, con diferentes batallas, con diferentes posibilidades, con diferentes dones, talentos, conocimientos, capacidades, alcances, límites. Pero me encanta ver los saludos del equipo de Pablo, porque tienes que verlo así, es el equipo de Pablo. Son los amigos de Pablo, son con los que Pablo está haciendo vida y ministerio y está extendiendo el reino de Dios. Y esta gente está enviando saludos a los romanos, están siendo parte de esta carta tan importante y son gente como tú y como yo, son gente distinta, son gente diversa y esa es la belleza del Evangelio. Y hay diferentes ministerios, no todos salen en la foto, no todos, no dice carta a los romanos según Erasto, no. ¿Qué importa? Yo quiero ser parte de esto. Si yo tengo que ser el que la escribo, la escribo. ¿Te acuerdas de la hermanita que recomendó que a lo mejor iba a llevar la carta? Si tengo que ser el que lleva la carta, la llevo. Si tengo que ser el que sirve los refrescos, alguien los tiene que servir, a veces los sirvo. Si tengo que ser el que echa el aventón, echo el aventón. Solamente quiero ser parte del reino de Dios porque Dios es digno de mi servicio. Quiero vivir para Él. Él me rescató, me salvó por gracia, me ha dado demasiado. Quiero ser usado y sería un gran privilegio ser parte de esto. Y me encanta que Pablo menciona, hay algunos registros de que en algunas partes no aparece este 24, pero sí aparece más de una vez ahí en Romanos. Pero me encanta que esta parte, Pablo menciona algo y es la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y solamente te quiero conectar con esto. El que ellos estén ahí es solo por la gracia. Es solo por la gracia. Muchas veces, de verdad, estamos tan obstaculizados, tan atorados. ¿Por qué? Porque a lo mejor así fuiste formado. Porque tristemente a lo mejor en la iglesia así te hicieron creer. Porque así compraste ese discurso, que el valor de lo que tú eres reside o en lo que tú tienes para dar a los demás. Pero te voy a decir algo. Pide a Dios que te ayude a quitarte estas ideas, porque esos son pretextos. ¿Sí? Son pretextos. Es que no sabes cómo me ha ido a mí, pastor. Pretexto. Hay gente a la que le fue peor en la escritura. No, es que no sabes todo lo que he hecho. Pretexto. Hay gente que pecó peor que tú en la Biblia y fue usada por Dios. Es que no. Pretextos. Y Dios sabe nuestra condición. Mejor di que no quieres vivir para el Señor y quieres seguir viviendo para ti. Esa es la verdad detrás del pretexto. Porque mira, esto no se trata de, es que Adrián Capitaine, pues sí, claro, porque es Capitaine. ¿Qué es Capitaine? Ni que fuera o sea, acuérdate que Dios no tiene nietos, tiene hijos, ¿sí? No importa si mi papá fue creyente. No, yo podría haberme perdido, apartado. O sea, 1,000,000 de veces Dios me paró de no destruir mi vida y arruinar mi vida. Y sé que esa es tu historia también. Esto es por gracia. Y por gracia Dios nos llama a todos. Y mira, es por la gracia que no importa quién fuiste, ni tampoco importa quién eres, sino que en el Evangelio todos somos llamados a pertenecer al pueblo y a la familia de Dios. Gente como tú y como yo, una extraña manada, sí, somos la iglesia diversa, distinta, imperfecta, pero somos suyos. Y fuimos llamados a formar parte de una historia mucho más grande de lo que podamos imaginar. Como decía el proverbista, mira esto y guárdalo en tu corazón. Toma una lección del perezoso, toma una lección del faraón.
Toma una lección de Jacob, toma una lección de Judas, toma una lección de Timoteo, toma una lección de Erasto, toma una lección de todos estos. Son gente como tú y como yo. El reino de Dios se compone de gente como tú y como yo. Y te voy a decir algo, Dios tiene un reino que está extendiendo, Dios está haciendo su obra y esto está corriendo, Esto está corriendo, el Señor está obrando, el Señor está bendiciendo y es un alto privilegio ser parte de esto. Ser parte, haber estado en el día que se oró para ver si nos debíamos cambiar a este lugar. Solamente tuviste que llegar ese día y orar 5 minutos. Ser parte, y yo estuve ahí enseñando al próximo pastor de Horizonte Villahermosa en Semillitas. La historia de Dios está ocurriendo ahora, pues. Y no quiero que te la pierdas. Porque ahorita no nos damos cuenta todo lo que se está sembrando y todo lo que está ocurriendo y todo lo que estamos aprendiendo y todo lo que está pasando. Pero Dios no está desperdiciando nada y Él está avanzando su obra. ¿Por qué? Porque Él así lo quiere hacer. Porque Él es el que va a ser glorificado a través de eso. Y te está invitando hoy, sin pretextos, gente como tú y como yo. La pregunta es si vas a aceptar la invitación o seguirás viviendo para tu propio reino. Ahí está sobre la mesa. Déjame orar. Señor, gracias porque podemos, simples saludos, no son simples saludos, son historias. Son gente que estaba en esa sala, que compartían con Pablo, que caminaban con él, que hicieron vida con él y ministerio con él, que lo apoyaron, que oraron, que participaron, que arriesgaron sus vidas, Señor. Perdónanos cuando pasamos tanto tiempo distraídos en banalidades, en quejas, en frustración por querer ser más importantes, cuando no nos basta ser tus hijos amados, cuando no nos basta haber sido adoptados por ti, cuando no nos basta ser parte de la iglesia a la que tú llamaste a servirte, Señor. Perdónanos cuando ponemos nuestra mirada en el título oficial, Señor, cuando ponemos la mirada en el prestigio, Dios. Perdónanos cuando ponemos pretextos, cuando atribuimos a nuestro pasado, a nuestras condiciones socioeconómicas, a nuestras incapacidades, a nuestras limitaciones. Perdónanos cuando todo eso lo ponemos como pretextos y hoy nos damos cuenta que hay gente de todo tipo, gente que es similar, mucho más de lo que nos imaginamos, similar a nosotros, Señor. Y como tú, Padre, como tú les usaste, Señor, desde lo invisible, desde el silencio muchas veces, detrás de cámaras, quizás solamente doblando sus rodillas, Señor. Gracias porque esta iglesia es fruto de eso, de gente que estuvo, que apoyó, gente que ha orado, gente que apareció y fue parte de la historia de esto, Señor. Y lo que va a venir, Señor, quítanos ese horrible deseo de querer que esto nos pertenezca, cuando te pertenece, cuando es tu reino, no es mi reino, cuando es tu obra, no es mi obra, Señor. Y permíteme ver como un alto privilegio ser llamados a tu servicio, Señor, y entregarnos a ti, Señor. Si hay gente a la que tú estabas llamando, confírmale su llamado, Señor. Si hay gente que necesita arrepentirse de su manera de vivir vana, ayúdales proveyendo convicción de pecado para arrepentirse. Si hay gente que tú estás levantando hoy porque han entendido que vale la pena gastarse para ti, que se empiecen a gastar para ti, Señor, porque tú eres digno, Señor, de ser glorificado a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos y tu iglesia dice amén. Cantamos, amén. Familia.